Nuevamente, buena noche. Lidia, bienvenida. Gracias, profe. Eh, Creo que vamos a iniciar. Vamos a iniciar nuestra de hoy. Buenas noches, profe, compañeros. Buenas noches.
Bueno, muy bien. Según nuestro cronograma, para el día de hoy teníamos presente nuestra lectura de Pablo, apóstol y teólogo, ¿sí? Pablo, apóstol y teólogo. Esta lectura, ahorita nos decía Jaime, que no se encuentra en el libro de Donald Carson, puesto que es justo ese capítulo 8 no está allí, en este libro. Sin embargo, esa lectura estaba subida en la plataforma, ¿sí? En la plataforma estaba la lectura de Pablo, apóstol y teólogo. ¿Qué pasa con eso? Recuerden que yo les dije desde el principio, les recomendaba que descargaran de una vez todo el material y lo tuvieran en una carpeta, precisamente que para cuando nosotros tengamos la lectura, ustedes ya tienen su carpeta y van directamente a la lectura y la hacen. Esa es como la idea, ¿sí? Con base en esta lectura vamos a tener nuestro primer momento de la clase, de la sesión, que tiene que ver con un diálogo frente a nuestros propios descubrimientos. Recuerden mirar las ideas principales del autor y cómo el autor argumenta también esas ideas, ¿sí? Y también si tenemos alguna crítica o alguna pregunta frente a la lectura, si tenemos algunos desacuerdos frente a la lectura, podremos hacerlo. Recuerden que no es un resumen de la lectura, ¿vale? No es un resumen, no es decir de qué trata la lectura, sino captar las ideas principales y cómo el autor argumenta esas ideas. Ese es el primer momento, ¿sí? Lo demás también son desacuerdos o críticas que tenemos frente a esa lectura y qué le podríamos preguntar al autor también. Esa es la idea del diálogo de la lectura crítica. No es tanto una síntesis, no es tanto el autor habla esto, pues porque todos ya hicimos la lectura. Entonces lo que necesitamos es mirar y centrarnos ya en las ideas principales del autor. Sin más, entonces tienen el micrófono para ustedes. Dialoguemos un poquito en torno a esta lectura. Buenas, En el orden de la pantalla me aparece Sara, Lidia, Daniel y Sebastián. Hey, buenas noches a todos. A ver si todos queremos hablar. Creo que una de las cosas más, digamos, por decir, controversiales de la lectura es acerca de la nueva interpretación o la nueva visión acerca a la nueva perspectiva se llama, acerca de cómo percibían los judíos la gracia, las obras y la fe. Y pues uno como que consideraba esa perspectiva desde el punto de vista de que los judíos sí creían en la gracia y sí creían en la fe más que por obras. Y uno visto desde la perspectiva protestante o desde lo reformado, uno como que no estaba de acuerdo con eso. Entonces ahí hacía el autor como esa controversia y creo que por lo menos hablo desde mi experiencia, en la iglesia mía sí se veía así como esa nueva perspectiva de que los judíos sí creían en la gracia, de que los judíos también tenían esa salvación, así no fuera por Jesucristo, de que sí, como ese punto, pero a medida que fue avanzando pues el tiempo, a medida que pues la persona que estaba predicando como que se involucraba más en las escrituras,
digamos, más en la reforma protestante y más en todo eso desde el punto de vista de Martín Lutero, como que sí fue cambiando y transformándose esa visión. Entonces hubo como una transición desde esa perspectiva y ahora se tiene como iglesia una perspectiva más protestante de que sí, en efecto, las obras no nos salvan, de que las obras no nos justifican, de que las obras no son las que me dan más entrada al reino de los cielos o los que me acercan más a Dios, sino que es mi fe mediante Jesucristo. Entonces, sí he podido notar esa transición, por lo menos en lo personal, y es algo que quiero resaltar. Que si estoy de acuerdo, que si no estoy de acuerdo, la verdad, yo estoy como en esa construcción porque no puedo decir que sí estoy de acuerdo con una postura o con la otra, porque creo que ambas tienen como un punto válido. Sí me falta como sumergirme más en ese tema porque es nuevo, algo nuevo para mí, pero sí es algo que quiero resaltar, como que sí puede haber una transición entre una y la otra. Entonces, bueno, eso quería comentar. Gracias, Sara. Muchas gracias. Vamos a mirar tanto en esta clase, bueno, de pronto miramos y alcanzamos, pero con toda seguridad la próxima sesión hablaremos más de la nueva perspectiva de Pablo y, y trataremos de indagar si Pablo realmente era un cristiano y si Pablo estaba hablando de las obras como Lutero lo interpretó, que al final y al cabo nosotros heredamos una tradición muy reformada de lo que es Pablo, ¿sí? Pero bueno, vamos a mirar si alcanzamos a indagar un poco. Lidia, Gracias, profe. Sí, me llamaba la atención de la lectura ver cómo, a pesar de que Pablo eh, fue formado en, o mejor, conocía el mundo griego, ¿sí? Y usaba el lenguaje de diferentes conceptos que le daba a ese mundo. Aún así, él no se inspiró en esas, en las religiones mistéricas que se veían en esa cultura griega, sino que él, por el contrario, eh, su pensamiento o su conversión se da a partir de un encuentro real, ¿no? Eh, el- el- Ese encuentro hace que él tenga un desempeño eh, realmente humano, realmente que da vida primero a él y quiere impartir esa vida eh, formando o permitiendo que otros crezcan y estableciendo pues así las iglesias a las cuales él predicó y que lo hizo a partir de cómo él interpretó y cómo él pudo comprender esa gracia de Dios en Cristo. Eso me llamaba mucho la atención de esta lectura y ver que esa precisamente, esa vida que él halló en su conversión, esa nueva manera de vivir, hace que él entonces sea un escritor abundante y pues es lo que hace, lo que genera que él escriba las 13 epístolas. Pero me llamaba muchísimo la atención que a pesar de conocer ese mundo griego, pues de tanta abundancia cultural, él no se quedó ahí, sino que verdaderamente tuvo un cambio y a partir de ese cambio, pues él impregna a muchos otros. Gracias. gracias Lidia, gracias. Evidentemente Pablo, los académicos tratan de indagar de dónde surgen las fuentes del pensamiento de Pablo. Para los que están conmigo en el curso anterior de Teología del Nuevo Testamento, esta lectura junto con la de Marshall pues es bastante complementaria, ¿sí? Marshall también nos decía un poco precisamente de esas
influencias. Creo que Marshall es un poquito más particular que Carson para explicar eso. Sin embargo, él decía que aun cuando Pablo era un judío, pues que pues tiene toda la influencia de una ciudad romana, una ciudad como Tarso, ubicada en Cilicia, y eso hace que de alguna manera Pablo esté impregnado de lo que es la cultura griega. Esa cultura griega, Pablo de ninguna manera la sataniza a la hora de encarnar el evangelio o ponerlo en palabras. Todo lo contrario, creo que Pablo usa muchas ilustraciones, su lenguaje también es bastante, no solo aplicativo, sino que la cultura griega es fuente para reflexionar la teología. Y eso es algo bellísimo, porque Pablo no solo hace teología del Antiguo Testamento, sino que incluso toma ciertas cuestiones particulares del imperio para hacer teología y seguir reflexionando, ¿sí? En este caso, pues hay cierta terminología y ciertos conceptos que Pablo va a usar. Nosotros ya lo hemos visto, creo que incluso lo vimos en esta clase un poco, al hablar, por ejemplo, del Evangelio mismo. El Evangelio es una categoría no evangélica, no cristiana, no es de Pablo, sino es una categoría un poco más de los poetas griegos, que luego también se convierte en una categoría política. Las buenas nuevas, el Evangelion, tiene que ver más con precisamente con ese nacimiento del César, ese nacimiento del emperador. Esas son las buenas noticias. Pero ahora Pablo en su discurso religioso va a tomar esa categoría y esos conceptos paganos, entre comillas, para traernos a decir las buenas noticias es Jesús. Jesús vivimos las buenas noticias, no en Augusto, no en César. O sea, hay un contraste pues político. Lo mismo las afirmaciones que hacen los evangelistas y Pablo también, de quién es el Kyrios. Kyrios no es un término religioso en un principio. El Kyrios es un término político. El Kyrios era el César, él era el Señor. Pablo está construyendo una identidad de Jesús y decir que él era el Kyrios, ya no el Señor, pero son categorías griegas, categorías pues de la cultura circundante. Asimismo, pues con categorías como la parucía, que también ya lo hemos visto, la llegada de Jesús. Eso de la parucía era la llegada del emperador o de un general victorioso. Todas esas categorías son muy helénicas, muy romanas, muy griegas también. El hecho de Pablo usar la experiencia de un cristiano, la experiencia de vida, su proceso, hacer una metáfora con las carreras, pero las carreras no son judías, las carreras son cuestiones helénicas, son cuestiones que después se acuñaron a los romanos. Entonces miren que toda la teología que Pablo también forma sí depende de alguna manera con su formación helénica y griega también. De hecho, no solo a manera de escribir, sino también, en cierto sentido, Pablo va a usar terminología como la conciencia, la conveniencia, la autonomía, el misterio, lo perfecto, la naturaleza, y toda esa terminología es muy griega, de alguna manera es muy griega. Entonces, algunos académicos llegan a la conclusión de que Pablo evidentemente, y no puede ser de otra manera, porque pues Pablo es un hombre de su contexto y por tanto encarna lo que su contexto es. Pablo de alguna manera ve el Evangelio, lo lee, lo interpreta a la luz de su fe, sí, pero esa fe está construida en un marco también que se sitúa en el contexto avasallante del Imperio Romano. Obviamente también todo el contexto judío, pero el Imperio Romano también es importante para Pablo y para su teología.
Bien, Lidia, muchas gracias. Vamos con Daniel. Bueno, de la lectura, tal vez una de las cosas que analizaba y que pensaba, bueno, el primer énfasis que hace el autor es un poco dilucidar algo que inclusive hemos hablado en las clases y tiene que ver con, bueno, cuál es el pensamiento de Pablo. Escribe como un judío, escribe como una persona de pronto de conocimiento afectado por el entorno griego helenista en el cual se ve inmerso. Me llama un poco la atención, ahora que hemos también en otras clases hemos estado mirando sobre, digamos, inclusive en esta clase que hemos visto el tema de papiros, el tema de donde muchas versiones de la Biblia están tomando los textos y un análisis que hace entre dos versiones mirando la procedencia de Pablo y como cuál es el origen de él. Y entonces ahí muestra la diferencia que si un punto se corre o si una coma se pone, pues ya cómo le cambia como el sentido para entender aún ese mismo texto y todo lo que, digamos, eso en el análisis que está haciendo sobre el pensamiento de Pablo y eso implica para lo que de pronto nosotros recibimos. Y pues no sé, me pone a pensar un poco el tema de, de si, bueno, es interesante poder entender cuál es el Pablo que nos escribe y cuál es también la influencia que tiene. Y pues, inclusive cuando hemos hablado de lo que entendemos como palabra de Dios, pues no sé hasta qué punto eso de una u otra forma también cambie la perspectiva que de pronto podemos tener, no sé si no digo que del evangelio o no digo que de eso, pero sí lo veo desde el cuidado que sobre todo tenemos que tener a la hora de mirar ciertos temas, porque digamos que no es muy fácil a veces de entenderlo, pero tampoco de poderlo transmitir a otras personas. Y de pronto, no sé, pues pensaba también eso, si no sé hasta qué punto sea tan determinante de pronto entender lo que, o sea, el pensamiento de Pablo como escritor y cuál es su intención al escribir. También me llama un poco la otra parte que me llamó la atención, es una frase que coloca el autor y que habla sobre Pablo es un conocedor de la ley porque él hace referencia a que es judío, a que ha estado a los pies de Gamaliel aprendiendo, que ha estado o sea, inmerso en ese mundo y se encuentra con Jesús y hay un cambio muy drástico parece ser que en la forma en la que él concebía muchas cosas o las interpretaba y ahora después de ese encuentro con Jesús empieza a interpretar y entender aún la misma ley que siempre siguió y que lo llevó incluso a tomar la vida de muchas personas, pues, perdón las palabras, a volverse tal vez un asesino en nombre de Dios o un inquisidor o eso, y después cambia totalmente de como que de idea después de encontrarse con el Señor y empieza a interpretar de otra forma. Y también miro a la luz de eso que Pablo es tal vez un hombre como todos nosotros, tal vez sujeto a muchas presiones y a muchas pasiones y a muchas concepciones de cómo aún escribir. Mientras leía ese texto, recordaba cómo una vez en un escrito Pablo dice que lo mejor es estar solteros para servir al Señor porque hay mejor tiempo para hacerlo. Pero después en otra carta dice, bueno, es que, bueno, no podemos de pronto tener una compañera, una hermana como compañera, no podemos hacer eso. Entonces también veo en ello como que el pensamiento de Pablo
así como tuvo un cambio con el encuentro con Jesús también, en sus escritos hay ciertos ajustes y ciertos cambios que se van dando en la narrativa que desarrolla y de lo que quiere transmitir a nosotros. Y de pronto esa parte es tal vez lo esencial de que nosotros podamos entender sobre de lo que hace Pablo, porque no es el mismo Pablo el que escribe sus primeros textos al que al final los escribe, y de pronto eso sí sería una forma interesante, un ejercicio interesante el poder ordenar lo que hemos recibido como un legado de Pablo de una forma cronológica. De pronto nos permitiría entender mejor y dilucidar su pensamiento. Gracias, Daniel. Gracias por el aporte. Eh, no comprendí muy bien, fue la parte de, mencionaste que uno debe tener cuidado a la hora de acercarse a algunos temas, pero no comprendí bien a qué temas te refieres, de tener cuidado. No, digamos que cuando leía un poco el tema de el ejercicio que hace el autor de tomar dos textos, estoy hablando de la página de la página 3 cuando usa las traducciones de hablando de soy judío, nacido en Tarso de Sicilia, pero criado en esta ciudad, estudié a los pies de Gamaliel en estricta conformidad a la ley de nuestros padres, y bueno, lo antepone también con otra traducción. Entonces no sé, y él hace un comentario sobre, bueno, si hay un cambio en esta coma y en este punto, entonces pues se cambia todo el sentido del texto. Y lo entiendo, pero pues no sé si hilar o sea, de una forma tan fina y tan puntual, pues realmente sea relevante para entender la forma en la que es influenciado Pablo para escribir lo que escribe hacia nosotros, ¿no? Sí, ya te entiendo. Esa parte, pues, de alguna manera, lo que se está proponiendo es, hay una diferencia precisamente en donde Pablo pasó los primeros años de su vida, ¿sí? Con base en eso, también se toma en cuenta la influencia que él tiene precisamente por haber vivido esos años en determinada ciudad. Eso más es lo que más se quiere como proponer en este contexto, ¿sí? Y pues se hace el comentario, puesto que la traducción es ambigua. Puede caber la posibilidad de que Pablo haya sido criado en una u otra ciudad según el texto griego, porque prácticamente dice, soy judío. Pablo está hablando en este contexto, en donde está situado, pero ya no en Tarso, está situado en Jerusalén. Y dice, soy judío, nacido en Tarso de Cilicia. Cita la ciudad de su nacimiento. Y después dice, pero criado en esta ciudad. Ese pero es un caí, puede ser traducido como y o pero la pregunta es, cuando dice esta ciudad, ¿se está refiriendo a la ciudad donde está hablando o a la ciudad que acaba de citar? Es decir, él es criado en Tarso de Cilicia. Esta ciudad se refiere a Tarso de Cilicia. O esta ciudad se refiere a el lugar geográfico desde donde Pablo pronuncia estas palabras. Eso quiere decir que la pregunta es, ¿dónde fue criado Pablo? ¿En Tarso o en Jerusalén? Ahí está la El dificultad. el pero no nos lleva a interpretar ese pero, a interpretar que fue criado allá, ahí donde estaba, desde donde está hablando. Uno podría decir que sí, pero vuelvo y digo, el pero es una traducción, ¿sí? Es una traducción pues
cabría también mirar si realmente es un conector de contraste o es un conector de continuidad como el I. Profe, y en el, Perdón, pero, solo para determinar esta parte, la forma o más bien el lugar donde haya nacido, donde haya sido criado Pablo, es relevante para los estudiosos, puesto que eso marcaría bastante su formación y sus tradiciones y su mentalidad, que en última es lo que se quiere mostrar, como la mentalidad de Pablo, tanto judía como helénica, va a afectar toda la reflexión e interpretación que él hace de Jesús. En este sentido, se podría decir que sí es relevante el lugar donde haya sido criado. Ahora sí, Daniel, perdón. pero también una cosa que pensaba que si de pronto no es fácil de pronto caer en el error al interpretar eso, más sabiendo que el que escribe en Hechos o el versículo que está en referencia ahí no es él directamente, sino lo hace un, no sé, un tercero o un segundo que es Lucas, porque el que escribe, bueno, se supone que el que escribe esa parte en Hechos es como tal Lucas, pero no es directa, o sea, lo escucha de Pablo, pero no es directamente Pablo el que lo escribe, y no cabe ahí también de pronto ese factor como determinante en ese análisis, porque pues digamos, en la lectura lo siento como que el autor, el que está haciendo el análisis de estos dos textos, se está centrando simplemente en la interpretación y la aseveración de que es Pablo el que dice directamente esas palabras, pero el que escribe es otra persona. En este caso entendemos que es Lucas y ese factor de una u otra forma, pues no sé si es importante o no, pero no lo está teniendo en cuenta. Sí, pero es algo con lo que tenemos que vivir, no solo en este caso, sino con todo el Nuevo Testamento. Recuerden que hemos hablado de que hay niveles, nivel del hecho, nivel redaccional, y pues toda la Biblia a nosotros nos llega básicamente redactada. Es decir, que lo mismo se podría decir de las palabras de Jesús. Jesús no escribe un texto, todo nos llega mediado a través de lo que se redacta de él y nos contaron los evangelistas. Entonces, en ese sentido, podríamos, prácticamente con toda la Biblia, con Pablo también, llegar a decir que, pues, el hecho de que sea un redactor posterior quien está narrando el acontecimiento en sí, de alguna manera le quita, pues, de pronto cierto valor histórico al, al acontecimiento. ¿Es válido? Sí, puede ser eso. No tengo ningún problema con decir que sí puede perder un poco de valor histórico, pero digamos que esto no es algo nuevo en este texto, sino que es algo que pasaría con todo el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento nos llega a nosotros como una redacción posterior a los hechos que se narran. Este no sería como el primer caso, sino como uno más de miles de casos. Pues. Bien, Sebastián. Sí, bueno, buenas noches. Bueno, voy a hacer una adición a eso de lo que están hablando. Me parece que es muy interesante, pues, que el autor se tome el tiempo de mostrarnos ese trasfondo de ideologías y básicamente de formación que trae Pablo, porque, por un lado, como él lo menciona, pues ese encuentro que posteriormente va a tener con Jesús, pues va a tener un significado mucho mayor, porque digamos que es una persona estudiada académica que viene no solo de una cultura helénica y de la formación que ahí nombra, creo que es Gamaliel, si no estoy mal. Entonces creo que forma las bases del pensamiento de Pablo de una manera como muy sólida, ¿no? Y esa conversión en la que ahí el autor dice,
que no solamente es una conversión, sino que lo vuelve un predicador, pues me parece algo a destacar. Y en cuanto pues a la parte en la que desarrolla el pensamiento o bueno, la comprensión del nuevo pensamiento de Pablo, creo que la parte que más me llama la atención de la lectura es cuando habla de este nomismo contractual y, y bueno, creo que es por la interpretación que a lo largo de la historia se le ha dado también, precisamente esa interpretación del nomismo, ¿no? Me llama mucho la atención cuando empieza a hablar de la comprensión de la gracia por, desde una perspectiva judía, porque dice que los judíos precisamente no descartan la gracia, de hecho dice que los judíos del primer siglo comprendían muy bien que fueron elegidos por gracia, ¿sí? Y creo que muchas veces en la interpretación que uno le da, no considera eso. No estoy diciendo que de pronto todos, pero en muchas ocasiones no se considera eso, que los judíos comprendían que también habían sido elegidos, una nación elegida, no por mérito, sino que fue una elección soberana de Dios. Pero también pues ahí entra la parte del nomismo contractual y es cuando nos empieza a hablar de que ellos consideraban que para permanecer dentro de ese contrato o dentro de ese pacto, como lo dice el autor, debían sustentarlo en su manera de vivir, ¿sí? Y bueno, no sé si lo tengan por ahí en la página 19, creo que esta es la parte que de pronto más me llama la atención cuando habla de una segunda precisión de carácter general de ese no mismo, en el cual decía que, por ejemplo, y pone dos ejemplos, ¿no? Por un lado nos pone a los fariseos y por el otro lado nos pone a los monjes de Qumran como ejemplo, en el cual ambos grupos dicen mantenerse dentro de este pacto y dentro de esa adhesión al mismo por medio de la aceptación de enseñanzas prácticas, es decir, reconocen que han sido elegidos por gracia, pero también afirman que, que hay que orar para permanecer dentro de ese pacto, ¿no? Y creo que pues fue la parte que más me llamó la atención, la parte del monismo contractual. Y eso es todo. Gracias, Sebastián. Gracias. Vamos con Pablo. Bueno, buenas noches a aquellos compañeros que no habíamos tenido la oportunidad de vernos. Profe, digamos, quería como mencionar tres cosas y pues una crítica, ¿no? Que quiero hacer, no busco hacer una crítica así muy elaborada, como dijo ya una compañera, me faltaría mucho, digamos, para poder hacer algo de ese calibre, ¿no? Pero bueno, en cuanto a los argumentos que me llamaban la atención, que menciona el autor, en los cuales que en alguna medida creo que todos estamos de acuerdo, el primero es la manera en que las fuentes posterior a la conversión de Pablo llegaron a influenciar su pensamiento. Creo que hasta ese punto todos estamos de acuerdo, ¿no? Es decir, la revelación de Cristo, las tradiciones cristianas que precisamente circulaban sobre Jesús, las enseñanzas de Jesús que también ya recorrían en ese contexto, y el Antiguo Testamento y el judaísmo, ¿no? De su tiempo. Creo que me llamó mucho la atención, creo que en ese punto estamos de acuerdo, ¿no? En que esas distintas tradiciones implementaron mucho. De hecho, me llama la atención que el autor destaca bastante el hecho de la experiencia, ¿sí? En pocas palabras, que la experiencia que Pablo tuvo allí camino hacia Damasco fue tan impresionante, no recuerdo el término como él lo decía, pero fue muy importante y le llevó a cambiar en alguna manera mucho el trasfondo que él tenía, ¿no? Eso en alguna medida fue lo que entendí. Ahora, lo segundo, que es como otro argumento que mencionan aquí, es donde comienza a hacer la crítica a la nueva perspectiva de Pablo, es que, bueno, ellos en alguna manera pueden aceptar, que lo ven como algo positivo, que, que de pronto la justificación no es lo más importante en Pablo, pero digamos ellos no pueden aceptar que se le rebaje tanto ese sentido, ¿no? Me llama la atención pues la crítica que comienzan a hacer en base a que, a que en sí Pablo, en esta medida, no compartía como esa perspectiva que ellos estaban, es decir, que la nueva perspectiva de Pablo como que maneja, ¿no? Entonces ellos como que, es decir, el autor como que dice, venga, la perspectiva de Pablo sí muestra el contexto de lo que sucedía en el judaísmo, pero no es algo que en sí Pablo compartiera. Entonces ahí, digamos, para no alargarme, tenía ahí varias cositas por decir, pero acá está acá la clase. Digamos, la crítica que pues quería pensar o que planteaba es la siguiente.
entendiendo que precisamente Pablo fue tan celoso, si se quiere utilizar esa expresión, precisamente que conocía bien la ley, no creo que lo hubiera cambiado como tal su perspectiva radical, sino que de hecho lo único que sufrió fue una nueva adaptación en base a las otras tradiciones que él vivió, ¿no? El tema de cómo ve el reino de Dios, cómo también le da ese valor que tuvo la gracia de Dios al pueblo de Israel. En ese punto tal vez estoy un poco más influenciado por la perspectiva de Pablo sobre lo que se conoce como la nueva perspectiva, pero creo eso, profe, esa sería como una crítica que hago para no extenderme mucho. Creo que es muy difícil quitar el bagaje de una persona de un momento a otro. Tal vez obviamente el pensamiento con el tiempo va evolucionando, pero no creo que sea algo que definitivamente lleva a quitar todo eso. Entonces, quería mencionar eso, profe. Gracias. Ok, muchas gracias, Pablo. Muchas gracias. Me parece bonito eso que rescatas de la experiencia de Pablo, hace que él tenga que repensar también un poco su trayectoria, su fe. A mí eso me parece bonito, es porque me parece también desafiante para nosotros. En el camino nosotros a veces tenemos ciertas doctrinas muy como, como que están muy acuñadas a lo que nosotros somos y nos define, ¿sí? Frente a ello, la experiencia de vida en el camino, Pablo en su camino a Damasco, en nuestros caminos podemos tener encuentros y desencuentros que nos permitan también reevaluar también ciertas cuestiones que están muy afianzadas en nosotros, ¿sí? En el caso de Pablo, la experiencia lo llevó a replantearse, lo llevó a repensar su fe, a repensar sus tradiciones, a repensar sus creencias y, ¿por qué no?, a repensar el mismo libro con el que había crecido. Y tuvo que releerlo y reinterpretarlo, pero a la luz de una nueva experiencia que él tuvo camino a Damasco, ¿sí? Y tal vez nosotros, a veces en esos procesos de vida, en el camino a la universidad, en el camino a la iglesia, en el camino también el Señor nos otorga ciertas experiencias que a veces nos ayudan a repensar, replantear, reevaluar, releer ciertas cuestiones para seguir creciendo en amor, como en el caso de Pablo, ¿sí? Eso me parece chévere que lo rescates, Pablo. Ya lo de la nueva perspectiva de Pablo, como bien dije, lo vamos a ver en la próxima sesión. ¿Listo? Vamos a mirar la próxima sesión. En este caso, hermanos, terminamos esta sesión diciendo que para la siguiente clase voy a iniciar preguntando si hicieron la lectura. Esta lectura de Pablo, apóstol y teólogo. Es una lectura bastante chévere, no es tampoco tan larga, pero es muy agradable. Y también ustedes tienen un video, los que están en la clase anterior ya lo vieron, sería bueno que lo vuelvan a leer, que lo vuelvan a ver, perdón. Tienen un video de Tom Wright, no, sino de Theo Donner, que va a explicar un poco esta lucha de la nueva perspectiva de Pablo. Él hace también una crítica a esta perspectiva. La idea es que lo puedan ver y la siguiente sesión vamos a hablar de esta nueva perspectiva. ¿Listo? Pues para la siguiente sesión vamos a hacer preguntas acerca del video que tienen y a la vez de esta lectura, particularmente lo de la nueva perspectiva de Pablo. Bien, hermanos, quedamos despedidos, que el Señor los bendiga y que pasen una bonita noche. Gracias, Luego, profe. compañeros. Compañeros, que descansen. Gracias, Buena profesor. noche. Gracias. Gracias, profe.